¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Hemos hablado las últimas semanas, por ejemplo, de cómo está el audiovisual gallego, de cómo está la música en las salas de la ciudad, pero curiosamente, si uno ve los datos de facturación a nivel nacional, la primera industria cultural de este país son los videojuegos, que incluso facturan más que el cine y la música juntos. Así que dijimos, pues vamos a darle un espacio como no a los videojuegos, pensando en cómo está este sector en Galicia en estos momentos, en principios del año 2020. Así que hemos traído una mesa con 4 personas que les gusta este mundo y además pueden trabajar de ello, así que las vamos a saludar. En primer lugar, a Ramón Méndez, que es el primer doctor universitario en traducción y para traducción de videojuegos, que es docente en la Universidad de Vigo, que es escritor, que es periodista, que tiene un programa en Radio Marca y que además llevó el premio a Mejor Actor en los premios de Huego. Así que, bueno, buenas tardes, no. Ramón, y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, pero bueno, actor no, mejor autor. Autor, es verdad, Dios mío, ya. Hombre, lo de actuar todavía no, o sea, eso... No descartemos nada porque la vida da muchas vueltas, hombre, pero... ¿en tanto cargo alguno más te falta? No, correcto, correcto. Que bueno, muy exagerado todo lo que dices, realmente yo no considero haber hecho... O sea, suena más así dicho que lo que es en realidad. Bueno, pues te metes muy bien en internet, entonces. Y tenemos a traductora también, localizadora, también docente de la Universidad de Vigo, Alba Calvo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y vamos, por el lado derecho de la mesa, tenemos diseñadora gráfica e ilustradora, Alejandra Roca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a un programador y desarrollador, que lo tenemos en Polygon E, también en Fosfatina, Nicolás Casal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que también participaste en uno de los primeros videojuegos que se hicieron en Galicia. Sí, un Southern Like. Por eso. No tienes tanto currículum como Ramón, ¿eh? Bueno. Pero hay que pelear por ello, ¿eh? Nadie lo tiene. Empezamos fuertes, ¿eh? Sí, sí. Estoy viendo un poco cómo está el panorama de los videojuegos en Galicia. He visto unos datos que me podéis corregir, que solo hay, creo que 4 empresas ahora mismo dedicadas a los videojuegos íntegramente, 19 estudios, y yo algunos ya los conozco, a Nico, a Miguel Areán, y claro, ellos me hablaban hace 2 años de que esto iba a crecer mucho, y han pasado 2 años, y ahora la situación está estancada, está prácticamente igual. ¿Cómo veis ahora mismo el estado de salud de los videojuegos en Galicia? Venga, Nico. Que cabe el programador. Sigue estancado, básicamente, porque seguimos teniendo la misma atención que teníamos en aquel momento. Entonces, en gran parte es problema nuestro, porque no hemos sabido vender el producto ni lo que se puede conseguir a través del desarrollo de videojuegos, y también problema un poco de lo que son las instituciones o de lo que son las entidades financieras, que tampoco han prestado atención al videojuego o la atención que se merece en este momento. Claro, es que aquí también hace falta destacar, creo yo, claro, la industria es muy grande. Y de hecho aquí pues ya solo en esta mesa ya tenemos varios perfiles de gente que trabajamos en esto, pero hacemos cosas muy distintas. Entonces, claro, en plan, ¿cómo está el videojuego en Galicia? Pues si nos centramos en lo que es la parte de programación, en plan, ¿qué estudios están creando productos y están creando videojuegos? Pues sí que estamos en esos 4 o 5 estudios, poca cosa que podemos contar. Pero realmente talento hay, y realmente sí que está generando muchísimo talento en distintos ámbitos. Hay muchos programadores que, por ejemplo, se formaron en Galicia, son gallegos de nacimiento, pero que se acaban yendo a Madrid, a Barcelona. Pues en el ámbito de la traducción hay muchísimos traductores que son gallegos. Pues eso es un poco lo que quiero decir. En plan, en Galicia hay interés, en Galicia hay ganas, hay talento, hay muchísima gente que vale. Si no, no estarían por el mundo adelante trabajando en distintos ámbitos. El problema puede ser eso, que falta igual unirlos en Galicia y ofrecerles la posibilidad de trabajar de lo que les gustan aquí, de explotar su talento en casa. Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que decía Nico antes, si hubiera quizás un poquito más de apoyo de parte de las instituciones en Galicia, como quizás puede haber en otras comunidades autónomas, igual tendríamos ese empujoncito que nos hace falta para ponernos en el mapa, ¿no? Digamos, porque es lo que decía Ramón también, que talento y perfiles hay muchos. El problema es que si esos perfiles tienen que buscarse la vida fuera de Galicia, porque aquí, digamos, no llega a haber esa unión que debería haber, pues poco podemos hacer. Entonces, no sé si eso pasa por asociaciones, no sé si eso pasa por temas de, no sé, del gobierno, dependiendo del partido que esté en el gobierno, porque al final muchas cosas dependen de eso, pero bueno, sí, estamos un poquito estancados, diría yo también. Sí, yo opino lo mismo, que existen eso, muchas personas que se pueden dedicar a muchos perfiles diferentes dentro de la industria, pero eso, falta mucho apoyo, no solo a nivel económico, sino a nivel de infraestructuras también. Quizás el poder ofrecer un local, simplemente eso, podría ayudar a formar pues, estudios o
ferias de videojuegos para llamar también, lo que sea. ¿Por qué creéis que hay ese poco reconocimiento al mundo del videojuego? ¿Cuáles son las razones? A nivel nacional yo creo que está claro. O sea, noticia que sale en medio generalista referido a videojuegos normalmente es de carácter negativo o incitando a la gente a pensar negativamente del medio, con lo cual es muy difícil luego plantarte delante de cualquier inversor o incluso en atraer gente para que pueda trabajar en el mundo de los videojuegos. Es difícil. Entonces creo que, aparte de lo que hablamos de las instituciones, creemos que hay que blanquear un poco la imagen del videojuego que se lleva maltratando durante mucho tiempo aquí en España. No, realmente en España y en el mundo hay como un estigma social, yo creo desde que nació el videojuego prácticamente, de que es como, es lo nuevo malo, como es lo nuevo, es lo de siempre, ¿no? Un poco el miedo al avance, en plan, esto es lo nuevo que hay ahora, pues todo lo malo va a ser eso. Que vaya, en el fondo, siendo un poco exagerados, es lo que pasó con la literatura en el medievo. También de repente la gente que leía era en plan, ala, te van a comer la cabeza, salió la fotografía, te roba el alma la fotografía, pues un poco eso, ese que vaya calando y que vaya acostumbrándose. También lo que decía Nico, ¿no? Esa campaña, no voy a decir campaña de desprestigio, pero sí que es verdad que las noticias malas son titular y las noticias buenas, pues igual de cada 20 medios que dan la mala, uno da la buena. Entonces no cala tampoco el mensaje de, oye, se están haciendo cosas buenas, positivas, etcétera. Y luego, claro, ves cosas como, por ejemplo, un juego español, Gris, que arrasó en premios, que triunfó un montón, etcétera. Y cuando dieron el estudio es catalán, y cuando dieron la noticia en la televisión catalana, pusieron imágenes de un juego basado en la película de Gris, que no tiene nada que ver con el juego que habían desarrollado ellos. Entonces ese es un poco el nivel. Pero el nombre ¿no? era igual. No, gris como el color, Gris como el color. G-R-I-S, y el otro, claro, Grease. Entonces no tenía nada que ver, pero se quedaron con lo de Gris y pusieron el otro Gris. Sí. Entonces, Se fueron al inglés antes del castellano, por ejemplo. claro, no, pero que parece una tontería, ¿no? Pero es como cuando intentas dar una noticia positiva y la das mal también. Entonces es un poco de pasotismo y de tampoco, no sé, de como no querer informarse bien. Que bueno, también valga decir que en este caso, como se hizo viral toda esta tontería, luego hicieron una rectificación en el programa y dijeron, bueno, hablamos de este Gris, pero es este otro Gris. Bueno, yo tengo una anécdota precisamente con todo este tema de que los videojuegos siguen siendo pues un estigma, ¿no?, del que nos cuesta desprendernos. Hace unos años a Ramón y a mí nos entrevistaron en un medio fuera de Galicia, no voy a decir dónde por aquello, pero cuando les dijimos que nos dedicamos a traducir videojuegos, nos dijeron, ah, claro, como sois de Galicia y hace mal tiempo, pues se presta mucho a estar en casa traduciendo, ¿no? Y dices tú, vale, porque para traducir videojuegos hace falta que haga mal tiempo, para no tener otra cosa mejor que hacer, ¿no? Fue el detalle de decir, bueno, a ver, no te voy a hacer quedar mal porque obviamente no es el momento, pero es como que te das cuenta de que hay mucho estigma, sobre todo de la gente desde el desconocimiento, ¿no?, que no está metida en el mundo, pero bueno, poco a poco. El problema es ese, que es muy poco a poco. Aquí en este país es así. Hace muy poquito, pues la Biblioteca Nacional empezó a hacer un registro de todos los videojuegos que se hacían aquí en España, pero fue hace una semana o dos que empezaron a hacerlo, sí, cuando llevamos una historia muy grande. En que fue los 80, que fue el boom aquí, como la edad de oro de los videojuegos aquí en España. Y de ahí tenemos un montón de historia y eso. El registro hace poquito. Es eso, que vamos muy poquito a poco y muy atrasados con respecto al resto del mundo. Claro, precisamente se empezó a hacer lo del registro cuando más o menos se empezó a entender el videojuego como una forma de cultura, de arte y digno de ser preservado, porque hasta ahora era como, bueno, a ver, estos son los 4 colgados que están ahí viciando, no tienen otra cosa que hacer, vamos a dedicarles un museo a esto. Sin embargo, pues nada tiene que desmerecer a otras artes como eso, como decíamos, como la música, como el cine, como cualquier otra cosa. Pero bueno. Pero es eso, realmente lo que decía Alejandra, en plan, hace falta la preservación también, es decir, reconocer el videojuego como algo. Es que luego ves casos ridículos, que estamos peor que en muchos países, pero realmente en todo el mundo se está viendo un pasar de todo con el videojuego muy absurdo. O sea, salió hace unos meses Mega Drive Mini, que es una versión pequeña de Mega Drive con 40 juegos. Uno de los juegos que viene en Mega Drive Mini es un Mega Man Wily Wars, que ni Capcom ni Sega tenían el juego. Tuvieron que ir a eBay y pagaron 400 pavos para poder comprarlo y hacer ingeniería inversa para meterlo en la consola. Claro que es en plan, si ni las propias empresas están apoyando sus propios productos, ya no digo apoyando, es decir, guardando una copia del juego, que es que me parece tan básico que me parece ridículo decirlo, pero no guardas ni una copia de tu juego, no guardas el código. Y obviamente, claro, igual desde instituciones, pues en ese caso, si el gobierno de Japón dijese, oye, vamos a hacer aquí un archivo del videojuego y todos los códigos de juegos que se hagan en Japón van a estar ahí, pues habría acceso fácil y no tendrían que las propias empresas pagar por su propio juego.
Y luego quizás hay dos estigmas con el mundo del videojuego. Uno, la adicción, que es algo que se destaca mucho, RQR, que los videojuegos son malos, y que luego actos terroristas vienen precedidos porque esa gente juega videojuegos, como el Fortnite, ahora que es el que está más de moda. Eso os hace mucho daño, supongo, también. Hombre, supongo que como a cualquier otra industria que le digan algún estigma que no tiene nada que ver con la realidad, en el sentido de que si fuese esa regla de 3, a día de hoy seríamos más terroristas que gente normal. No tiene sentido. Al final es prensa amarilla que busca vender el titular y que al final yo creo que acabará cayendo por su propio peso. O sea, el videojuego a día de hoy es mucho más que Fortnite, es mucho más que los juegos de disparos. Hay juegos que están experimentando con incluso la manera de percibir enfermedades mentales, como puede ser Hellblade, y que se convierten en algo totalmente generalista. Si se indaga, se sacan cosas muy interesantes. Gris, por ejemplo, que es posiblemente de las artes plásticas lo mejor que haya salido en España en los últimos 5 años. Yo creo que es un poco ponerse a investigar y también documentarse bien de lo que es el videojuego, no solo quedarte en el titular fácil, que siempre es... Hace poco sacó la Xunta una campaña contra la ludopatía, que de hecho en el póster... no, contra la obesidad, es un mejor, contra la obesidad, porque en el póster salía un mando de PlayStation conectado por un cable a unos perritos calientes como si fuera dinamita, ¿no? Entonces la obesidad directamente, la Xunta de Galicia, no estoy hablando de 4 amigos en una asociación, directamente se asocia la obesidad al videojuego sin dar la palabra videojuego en el eslogan. Entonces, esto hace mucho daño al final, porque tú estás luchando porque se interiorice en la cabeza de la gente de que el videojuego puede ser un arte más o puede ser algo que disfrutar desde en familia, tú solo, con tus amigos, y que puede ser bueno, pero siguen bombardeándonos, incluso ya por debajo, ya no poniéndotelo en la cara con imágenes de este tipo. Esto lo puedes encontrar, de hecho, en la carretera, ¿eh? Hay paneles. Sí, vallas publicitarias enormes. Yo, de hecho, seguramente si alguien dijese en los medios que ver, por ejemplo, las películas de Saw ha desencadenado un montón de masacres en no sé cuántos institutos, la gente se echaría las manos a la cabeza y diría, a ver, no puede ser, son películas, obviamente no es la realidad, pero con los videojuegos mágicamente nos vuelve a todos, no sé, nos hace ahí como, tenemos un interruptor que nos hace clic y entonces nos convertimos en máquinas de matar. Yo no sé cuántas veces habré oído que en institutos de Massachusetts y de Wisconsin y de no sé dónde de Estados Unidos ha habido un niño que se le ha ido la olla y ha empezado a disparar a sus compañeros de clase y curiosamente fue porque estaba muy viciado en los videojuegos. Pero claro, yo cuando veo esas noticias pienso, a ver, en España y en el resto de países hay mucha gente que juega videojuegos y a nadie se le da por hacer eso. Entonces, a lo mejor nos deberíamos plantear que esas reacciones tienen más que ver con, digamos, la sociedad de un país por lo que sea, o por lo que se esté haciendo mal, que no por lo que estén jugando, viendo o escuchando, ¿no? Entonces, bueno, no deja de hacerme gracia esas comparativas y ese ir a fusilar todo lo que, pues eso, todo lo que no conocemos simplemente porque no lo conocemos y tampoco nos molestamos en conocer. Es que de hecho a mí me hace especialmente gracia porque es eso, en plan, siempre jugaba, estaba enganchado no sé qué juego y muchas veces es que encontraron un póster dentro de un cajón, ¿sabes? Que no es que tenga la casa empapelada ni que haya gastado 1000 euros en skins de Fortnite, no, que a veces se encuentran cualquier tontería en su estantería, tal, pues claro, ahora son los videojuegos, pero vuelvo un poco al ejemplo de antes. Antes era el Guardián entre el Centeno, que también era el libro de cabecera de todos los asesinos en serie, tenían el Guardián entre el Centeno en su casa, entonces había ahí esas teorías de que el Guardián entre el Centeno generaba... ¿Qué tiene que ver? O sea, realmente la gente tiene sus aficiones, pero eso no quita pues, que luego pueda tener tendencias a según qué cosas, obviamente. Es lo que dice Alba, eso depende también de la sociedad, de ayudar a controlar a esa gente, de ayudar a visualizar que, pues qué sé yo, mismamente la ludopatía. Oye, pues igual jugar 24 horas al día y gastarte el sueldo en jugar, pues igual es malo. Pero es que eso no lo haces con un videojuego, es decir, un videojuego... A ver, hay juegos y juegos, pero de base o es juego gratuito, con lo cual ni siquiera gastas dinero, o te compras un juego de lanzamiento físico, 60 euros, lo que sea, y luego ya invertirás las horas que quieras, pero son 60 euros. El problema es que los videojuegos se están enfrascando con las tragaperras, con el juego, con... Bueno, lo que está ahora de la polémica que tenemos con la nueva ley de los anuncios de casas de apuestas, que es en plan, pero es que es verdad, antes tú ponías la tele y daba igual la hora del día que fuese, que tenías anuncios de casas de apuestas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, en bucle. Y obviamente yo veo más problemático eso que un videojuego, es decir,
Un videojuego, tú coges un Sonic, por decir ahora que está la peli y tal, pues coges un Sonic y como recoges anillos ya vas por la calle tirando billetes. No tiene nada que ver realmente. Aporta mucho más, pues eso, el rollo de pues, que te ponga un anuncio de medio minuto en el que ves a un tío jugándose ahí al póker y que de repente ha ganado 1 millón de pavos. Claro, pero ¿cuánto ha perdido para llegar hasta ahí? No sé, yo ahí creo que se tiende a mezclar las dos cosas y de hecho hay también polémica con el término, porque muchas veces hay estudios de videojuegos que se llaman ludológicos y se intenta evitar ese término para no asociarlo con la ludopatía, etcétera. Pero claro, al final es semántica y como todo es juego, pues parece que todo va en el mismo lote, pero para nada, son cosas muy distintas. Yo creo que esto va según las modas, me refiero a los medios. Pues hace años culpaban a los juegos de rol, por ejemplo. Y de hecho era lo mítico, no juegues a juegos de rol porque si no vas a matar gente por ahí. Luego películas, cuando fue lo de Batman no podías ver Batman porque también ibas a matar a gente en el cine. Ahora está de moda Fortnite y estos juegos y nada, matas gente también por los juegos. Es eso, seguir la moda porque así pues tienes más titulares. ¿Puede que la falta de este reconocimiento venga por un choque cultural, digamos, entre gente que no se crió en los videojuegos y la que se crió, que los 80 marcaran una división y al final no ve la edad de los políticos, tienen una edad avanzada, no se criaron con videojuegos? ¿Creéis que eso puede influir en que no se reconozca la industria? Sin duda, o sea, es diferenciador. Quiero decir, yo cuando voy a vender un proyecto, si la gente sabe cómo funciona la industria del videojuego, es mucho más fácil hablarlo que con alguien neófito completamente. Es muy, muy difícil explicar la bonanza del videojuego si no consumes. Y te digo más, ya a nivel tecnológico, mucha gente piensa que las aplicaciones, programas y tal, le das un botón y sale todo hecho, ¿no? Y no puede ser. O sea, quiero decir, creo que en España hay que fomentar el trabajo en nuevas tecnologías, porque creo que tiene un futuro arrollador. De hecho, las cifras ahí están. Las grandes tecnológicas son las que no paran de crecer año tras año, ya sea de videojuegos, ya sea temas propiamente de programas informáticos y demás. Y creo que hay que educar o reeducar a la gente aquí. Creo que hay que enfocarse ya en I+D+I, que al final es lo que te va a dar de comer en el futuro. Yo creo que España necesita ya dar ese paso. Sí, la verdad es que yo, un poco en la línea de lo que decía Nico, lo de la diferencia generacional y todo esto, los políticos que suelen tener cierta edad, bueno, ahora ya hay un poquito de todo, pero vamos, que a mí me sigue dando la sensación de que cada vez que se da un pasito hacia adelante en pro de la industria del videojuego, se hace más por captar el voto joven que por convencimiento de decir: creo en esta industria como una industria cultural que tiene que ser preservada, que hay que respaldar, apoyar y que, bueno, tanto camino le queda por recorrer precisamente por falta de ese apoyo. Y yo creo que lo hacen más por eso, en plan, bueno, venga, que con esto tenemos a la chavalada, si vamos con el tema de, yo qué sé, del feminismo, pues tenemos a las feministas, si vamos con el del taurino, tenemos a los taurinos, y con todo me da la sensación de que es más, vamos a captar el voto, que creo firmemente en esto, porque si no, pues se harían seguramente pactos entre partidos en general, no este porque tal, ni el otro porque cual, sino dirían, bueno, venga, tienes razón, esto es algo que está ahí, no lo podemos ignorar, hay una facturación que está ahí en la cara, o sea, los datos están ahí y nos respaldan. Vamos a hacer algo porque nos lo están pidiendo a gritos. No, es más bien como... Y luego, si cambia, pues eso, se da este pasito adelante, se hace una ley para lo que sea, cambia el gobierno, el partido, lo que sea, y se vuelve a tirar para atrás y se vuelve a sacar otra cosa. Entonces yo creo que es como un no avanzar, y mientras no se ponga sobre la mesa como algo serio, ahí seguiremos. No, de hecho, es que lo que dices de los partidos, cuando hacen una propuesta de videojuegos, tú lees esa propuesta y dices, vale, sabes que hay una palabra que es videojuegos, y por todo lo demás es vacío, porque realmente se nota que no entienden el sector. Porque claro, es lo que decíamos al principio, el sector es muy amplio, a día de hoy hay infinidad de ramas, y tú ves que a veces hay unas propuestas en plan, vamos a apoyar el videojuego, y te meten en el lote la programación con la creación de torneos de deporte electrónico, con qué sé yo, con financiar la distribución de videojuegos en España. O sea, cosas que no tienen nada que ver entre ellas y que dices, oye, el dinero que intentas destinar no da para todo,
Y, por ejemplo, decían ahí, no sé quién era, pero bueno, vamos a crear un estadio de deporte electrónico enorme. ¿Para qué? O sea, ese dinero hace falta para 1 millón de cosas más que para un estadio en concreto. Es decir, ahora mismo el que es en el IFEMA, donde se hacen los torneos, está llegando. O sea, obviamente se llena, hay allí 100.000 personas allí metidas, pero tampoco hace falta mucho más, porque no hay mucho más público de deporte electrónico en España a día de hoy. Igual en el futuro hace más falta. Pero estás diciendo, vamos a invertir 50 millones en montar un estadio, cuando igual con esos 50 millones puedes apoyar a 50 o 60 estudios. Al final es lo que decía antes, las modas. Ahora también está de moda los deportes electrónicos y tiran hacia eso. Porque es lo que dices tú, que no tienen idea y van a captar el voto joven, sin tener idea. Ahora tenéis elecciones autonómicas. Es un momento ahí de aprovechar, de intentar sacar algo, porque no tenéis ninguna ayuda de la CADIC, creo. No, de hecho, ya hace creo que fue 2 semanas o 3, se confirmaron una serie de ayudas de la Comunidad de Madrid y retitué con el hashtag de la Xunta, básicamente, para ver si tomaban nota. A raíz del debate de hoy estuve investigando un poquillo y, a excepción de Galicia y las 2 Castillas, el resto de las comunidades autónomas han dado en algún momento alguna ayuda al sector del videojuego, por pequeña que fuera. Nos sitúa en una cola que yo creo que no tiene sentido. Por ejemplo, Cataluña, que lleva invirtiendo ya una década, ¿vale?, en sacar producto, los últimos 2 años ha crecido casi un 40% la facturación del mundo del videojuego en Cataluña, y va para arriba. De hecho, aún a raíz de todo el conflicto catalán que hemos llevado los últimos 3 años, han seguido creciendo los estudios allí. O sea, no han notado el problema político. No sé qué estamos esperando aquí. Va a pasar el tren otra vez y Galicia va a estar en la cola otra vez. No solo eso, sino que estudios gallegos, como Continental Games en su momento, viene el gobierno catalán y dice, tengo dinero y tengo sitio. Y entonces están cerrando los estudios en Galicia para irse para allá, por motivos obvios de que le facilitan la vida. Veremos qué ocurre, entonces, porque también he visto que la Asociación Española del Videojuego hizo una serie de exigencias al nuevo gobierno: la atomización y tamaño de las empresas, el acceso a la financiación, la inserción laboral de los profesionales recién reformados y la presencia de la mujer también. Es un tema que quería tratar sobre todo con vosotras dos. ¿Cómo veis este mundo? ¿Es un mundo de hombres el de los videojuegos o está abierto también a las mujeres? En cuanto a trabajo, yo la verdad desde mi punto de vista no he visto diferencia alguna. Sí que quizás hay más problemas a la hora de jugar. Cuando juegas online te puedes encontrar con gente muy tóxica, pero suele ser en juegos muy concretos que ya tienen una comunidad muy tóxica. Ya son tóxicos, perdón por repetir la palabra, pero es que es así, es la mejor manera de definir. Ya son tóxicos entre los hombres, con las mujeres pues igual son 3 veces más, pero ya parten de eso, de que ya la comunidad es mala. En otros juegos en donde la gente por lo general se comporta, repito, con mi experiencia nunca he tenido problemas. Yo, bueno, creo que a nivel de perfiles, por ejemplo, en el mío, que es la traducción, siempre ha habido mujeres a cascoporro, pero muchas más que hombres, pero por cada 100 mujeres, 3 hombres, así a ese nivel. Y luego de esas que se dediquen a la traducción de videojuegos, bueno, son menos, pero siguen siendo mayoritariamente mujeres. Luego si te vas a otros perfiles, pues como por ejemplo diseño, ilustración y demás, también hay bastantes mujeres, hay de todo, pero también hay bastante presencia de mujeres, porque bueno, las carreras de bellas artes y demás, pues siempre ha tenido bastante afluencia femenina. Ya si te vas a carreras de ingenierías más técnicas, a programación y demás, ahí ya suelen ser más masculinas, pero también hay muchas mujeres que se dedican a programar y que conozco y que aparte son muy buenas, pero claro, no tienen tanta presencia porque son las menos, digamos. Luego a nivel de igualdad y todo esto, yo, pues lo que decía Alejandra, un poco en mi experiencia, a nivel laboral, yo creo que más o menos está equiparado. Claro que no se puede comparar lo que digo yo, por ejemplo, que lo hago a nivel como trabajadora autónoma, como freelance total, que una persona que está de asalariado in-house en una empresa, claro, que ahí ya
bueno, puede haber otras circunstancias, no, tampoco me quiero meter, pero claro, yo, aunque trabaje de forma autónoma, sí que tengo que colaborar con gente de todas partes, hombres, mujeres y demás, nunca me he visto, no sé, con problemas o menospreciada por razón de sexo. Ahora, que sí, que me consta que hay problemas en este sector, en otros o con otros perfiles o en empresas ya más tal, sí, soy consciente de que sí, a nivel de salario, a nivel de, a lo mejor, no sé, superioridad moral de algún tipo, no sé por qué, pero bueno, en eso todavía hay un poquito de camino que andar, que no solo en la industria del videojuego en general, sino en tema de igualdad hay un poquito que recorrer, pero bueno, sobre todo lo que decía Alejandra, en lo que son las comunidades de videojuegos, a la hora de jugar, yo por ejemplo sí que no me he visto afectada, pero porque los juegos a los que yo juego pues son los que decía Ramón antes de jugar tú solo a tu rollo, o sea, yo estoy en mi casa, puedo jugar 3 horas 80, pero estoy ahí tranquila, nadie me molesta, además, claro, si tú te vas a meter en un juego, pues como decíamos antes, el Fortnite o el LOL o yo qué sé, y te vas a comunidades, que no digo que sean todas de estos juegos, pero vamos, hay de todo, que ya son, pues eso, tóxicas, que ya son otras edades también, las que llaman niños rata por ahí, que son básicamente chavalines que se envalentonan detrás de una pantalla y entonces dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Eso ya es un tema de educación en casa, educación social, educación con los padres, en el colegio, yo no sé qué se puede hacer ahí, pero no tiene que ver el videojuego y desde luego no creo ni que sea algo personal contra las mujeres, creo que es una falta de, pues eso, de que les falta un hervor, así, hablando rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos ahora aquí en Vigo a Debate, en Televigo.